Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este encuentro. Y antes de lanzarme yo, digamos, a seguir dándoos la bienvenida, etcétera, pues le vamos a dejar, y además no solo dejar, sino a pedir que la directora general de la Fundación Ortega y Marañón, Lucía Salas, pues nos dé también la bienvenida justamente como anfitriona. Lucía, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, querido Carlos, secretario general, vicerrectoras, querida Isabel, José Manuel. Ya sabéis que estáis en vuestra casa. Es un gusto volveros a tener aquí. Bienvenidos, queridos amigos y queridas amigas, director de la Fundación Ligi. Gracias por estar hoy aquí, gracias por haber elegido esta casa, esta Fundación Ortega Marañón, para este tercer encuentro de colaboradores. Ya son 3 años, los 3 años hemos acogido este encuentro, que además tiene por objeto que nos relacionemos entre nosotros, ¿no? Aquellos que tenemos, que somos socios en un camino, muchas veces nada fácil, pero desde luego en un caminar con la Menéndez Pelayo, y que apostamos y que creemos que la universidad pública tiene que ser un lugar de formación, de encuentro y un espacio de debate de calidad. Al menos desde una fundación como la nuestra, creemos que hay que acompañar, en este caso, a la Menéndez Pelayo, en nuestro caso en programas de formación de posgrado, en otros en espacios de encuentro y de diálogo, en los propios cursos y encuentros de Santander, porque creemos que es fundamental un espacio de una universidad pública, de ámbito estatal, que dé un lugar de igualdad de oportunidades, de libertad de expresión y de formación y educación de primer nivel. Esta es una casa que trabaja en los dos ámbitos que incluso que compartimos plenamente con el equipo rectoral, que son educación y cultura, un binomio clarísimo y fundamental para cualquier democracia avanzada. Creemos que hay que preservar espacios como estos. Nuestros trabajos no son fáciles, nuestro camino no ha sido fácil y Carlos lo sabe bien. Llevamos 4 años trabajando en un espacio complejo. La educación y el ámbito universitario están en un espacio muy complicado, mejor que el secretario general no lo sabe nadie. Y desde luego creemos que esta alianza y que este camino tiene que continuar, ¿no? Esto es un espacio singular, no es un salón de actos, siempre lo digo, habría múltiples salones de actos que se pueden alquilar en Madrid, pero es un espacio que combina la educación y la cultura y que preserva un legado histórico, porque, como diría Emilio Lledó, no hay futuro sin memoria. Somos herederos de un pasado que tenemos que preservar. De hecho, esta sala se llama la Sala María de Maeztu en honor en homenaje a aquellas mujeres que nos abrieron las puertas y que sin ellas nosotras no estaríamos hoy aquí, ¿no? Esa España de vanguardia, esa España de modernidad y esa España pionera que nos permitió que hoy estuviéramos aquí. Creo que preservar espacios como la Fundación Ortega Marañón, como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y como muchos de los colaboradores y socios que apostamos por este espacio de encuentro es fundamental. Y creo que solo podemos hacerlo colaborando y apoyándonos entre nosotros. Querido Carlos, sé que probablemente sea el último encuentro de colaboradores. Quiero darte las gracias por el trabajo de todo este tiempo. En todo y siempre he encontrado en ti un aliado, compañero y, desde luego, un rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Creo que entre todos intentaremos trabajar y mantener ese legado y, desde luego, que la universidad tenga una larga vida, no solo por los antepasados y quienes precedieron, sino sobre todo porque es un espacio necesario, un espacio público de educación y de cultura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, querida Lucía, por acogernos y por darnos la bienvenida. Y comienzo matizando un poco tus palabras. Y yo espero que no sea el último encuentro de colaboradores. Sí que será el último encuentro de colaboradores en el que yo oficie de rector, pero yo espero que los encuentros de colaboradores sigan en el futuro. Buenas tardes, ¿no?, a todas y a todos de nuevo.
y bienvenidos a este tercer encuentro de colaboradores, ¿no? Como ha dicho muy bien Lucía, que yo, si habéis, creo, ponía en el mensaje a nuestro tradicional encuentro de colaboradores, ¿no? Porque yo siempre he mantenido que en este país, cuando uno llega a la edición tercera de algo, ya esto se convierte en tradición y además es que se ha hecho de siempre, ¿no? Y entonces, bueno, estamos justamente en ese punto, con lo cual, pues, bienvenidos a nuestro tradicional encuentro de colaboradores. Y además lo de tradicional, pues también encaja muy bien con la fecha en la que lo hacemos, ¿no? El entorno navideño que siempre invita justamente a estos espacios y a estas situaciones de encuentro, ¿no? Me había preparado unos folios y con el trajín del día, idas, venidas y tal, pues luego he ido a casa a cambiarme para estar más rectorable, ¿no? y me los he dejado. Así que improvisaré con lo que recuerdo de lo que he escrito en esas cuartillas, ¿no? El objetivo de este encuentro es pues lo que denominamos siempre el hacer familia WIM, ¿no? Y ese hacer familia WIM, pues eso es ir creando una conciencia de que la WIM es una obra colectiva, es una obra de todos. Por cierto, querido Francisco, secretario general de Universidades, perdóname, aunque te he saludado así malamente, ¿no? Cuando has llegado, perdóname por no haberte saludado como es debido, ¿no? Gracias por acompañarnos. Además, yo creo que es la primera vez que el secretario general de Universidades viene a nuestro tradicional encuentro de colaboradores y de verdad que para nosotros es un gusto y un placer, ¿no? Entonces, os decía que el objetivo que tenemos, y cuando pergeñamos este encuentro en el año 23, que fue cuando empezamos a hacerlo, en el 22 éramos todavía demasiado novatos y entonces empezamos a hacerlo en el 23, pues era precisamente eso, el crear una conciencia colectiva, hacer esta familia WIM, de que la WIM no es solamente un espacio y en el cual, digamos, nos encontramos en el verano y nos despedimos y hasta el verano siguiente, sino que hay mucho más, hay un tejido debajo y que un tejido que hay que mantener y que hay que construir y seguir construyendo y alimentando, ¿no? Y de ahí surgió esta idea y, bueno, pues aquí estáis, eso, colaboradores, amigos de la WIM, pues colaborar en el ámbito del posgrado, ¿no? Y veo pues al CENFI, veo al Instituto de Estudios Fiscales, veo a la propia FOM que nos acoge y a tantas instituciones, digamos, con las que colaboramos en el ámbito de posgrado, ¿no? Y veo también al Ministerio de Educación, con el que colaboramos mucho y nos gustaría colaborar todavía más en el ámbito de enseñanza de español como lengua extranjera y que también queremos agradecer por su apoyo, ¿no? El ICEX, Cristina, gracias por acompañarnos también. Y luego pues veo muchas caras de muchos amigos que nos ayudáis en el día a día, ¿no? Ametic, Aneca, Fundación Lili, la Fundación Tatiana, el Banco de Santander. Bueno, perdonadme si no os cito a todos, ¿no? Personas, instituciones, pues ¿no? que cada año depositáis la confianza en la WIM para llevar adelante vuestros cursos, vuestros proyectos, que para nosotros son fundamentales porque es también lo que nos va dando significado, ¿no? Y os lo queríamos agradecer, como hemos hecho estos años, pues reuniéndonos de una manera lúdico-festiva, pero al mismo tiempo también cultural, ¿no? Y con una base universitaria, ¿no? Como lo que somos de universidad, pues reuniéndonos este año de nuevo, ¿no? Nuestros invitados esta tarde pues, son el académico y físico
escritor, bueno, multifacético, y además nuestro último flamante Premio Internacional Menéndez Pelayo, José Manuel Sánchez Ron. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar hoy aquí. Y Isabel Fuentes, ¿no? Bióloga, escritora, entre paréntesis, porque sé que no le gusta presumir de ello, directora del Caixa Forum, que también pues, se ha ofrecido y brindado a tener un diálogo, una conversación con José Manuel Sánchez Ron, ¿no? Así que muchísimas gracias a ambos. Os voy a ceder ahora mismo el escenario porque vosotros sois los protagonistas, y después, como siempre, tendremos un pequeño número musical que viene ofrecido, y también quiero agradecerlo expresamente, por la Fundación Albéniz, por estudiantes de la Escuela de Música Reina Sofía, con quien mantenemos una colaboración también desde hace años, ¿no? Y quiero pues agradecer muy particularmente a su presidenta, Paloma Osí, que acaba de telefonearme hace unos minutos diciendo que la excusara porque tenía una gripe importante, de hecho apenas tenía voz, y bueno, son ya 87 años, si no me equivoco, con lo cual evidentemente pues hay que cuidarse. En cualquier caso, hay representantes aquí también, como decía antes, del banco y también de la propia fundación, a los cuales quiero agradecer su presencia y su colaboración, ¿no? Y después, como ya se ha mencionado, esta edición, ¿no? Este encuentro, pues tiene un significado también para mí especial, ¿no? Porque es un regalo, y es un regalo en el sentido más literal de la palabra, porque yo sinceramente pensé que este tercer encuentro yo ya no iba a oficiar de rector, porque como seguramente saben, pues mi periodo de 4 años de mandato en la UIM pues se cumplió a primeros de octubre, y yo trasladé al Ministerio en particular mi deseo de reincorporarme en este último curso académico que me queda, digamos, antes de llegar a la provecta edad de 70 años, de reincorporarme a mi universidad. Y bueno, pues por esas cosas que suceden en la administración pública española, pues a fecha de hoy todavía, digamos, seguimos digamos, en estado, como yo digo a veces, de buena esperanza, ¿no? Yo confío, y además miro al secretario general de universidades, en que efectivamente esta situación pues durará poco tiempo más. No porque yo tenga una prisa enorme en marcharme, sino porque creo que realmente para la institución pues lo más conveniente es que efectivamente la persona o personas que vayan a estar al frente sean las que tomen las riendas cuanto antes, sobre todo con el tiempo suficiente para organizar pues el verano en particular de Santander, ¿no? Así que con eso confío, ¿no? Simplemente, aunque no es el objetivo, ¿no? ni el momento ni el lugar de esto, pues decir que los resultados han sido buenos. Un año más, este verano, en los cursos de verano, hemos aumentado el número de estudiantes desde que empezamos hasta el año 22. En el año 22, perdón, hasta ahora, pues hemos incrementado más de un 20% el número de estudiantes, llegando hasta la cifra de 4.650, así en números redondos, este año. Que en posgrados recibimos ofertas para poner en marcha nuevos másteres, lo cual para nosotros pues es también un síntoma y una garantía de que seguimos resultando atractivos a pesar de las dificultades que nuestra propia naturaleza jurídica de organismo autónomo pues conlleva, ¿no? A diferencia, digamos, de universidades convencionales, y que en ese sentido pues yo creo que podemos presentar un balance
del cual podemos, desde luego, estar, si no satisfechos, porque uno siempre esperaría haber llegado a más, pues por lo menos sí contentos de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y yo confío y espero, y ojalá sea así, pues que pueda haber una continuidad en este lanzamiento de la WIM, tanto por la apuesta del Ministerio, que me consta que efectivamente es así, y por eso agradezco personalmente el que hoy nuestro secretario general de Universidades esté aquí, como también por la persona que pueda seguir al frente en el futuro, ¿no? Por mi parte, de verdad, lo único que quiero es agradeceros de corazón, absolutamente de corazón, toda la ayuda que nos habéis prestado y hacerla extensiva también muy especialmente pues a lo que es una parte, desde luego, indiscutible de la familia WIM, que son sus trabajadores, que hoy nos acompañan aquí unos cuantos, y también las personas del equipo de gobierno que me han acompañado a lo largo de todos estos años y que están hoy también por aquí, ¿no? Así que muchísimas gracias, y ahora pues os toca a vosotros, querido José Manuel, querida Isabel, como diré, ¿no? El stage, en este caso, ¿no?, es vuestro. Gracias, y vamos a disfrutar de todo, ¿no? Gracias. ¿Algún sitio de preferencia? Sí. Buenas tardes. Qué alegría estar aquí en esta casa, que siempre da mucho gusto, Lucía, y a todos los amigos de la WIMP, que realmente no es que no me guste presumir, quiero aclararlo, de ser directora de Caixa Forum, que me encanta y me siento muy orgullosa de trabajar en la Fundación La Caixa, pero sí es verdad que hoy estoy aquí como amiga de la WIMP, como amiga, no haciendo una representación institucional, sino como amiga de la universidad y amiga de la Fundación Ortega, y sobre todo amiga de José Manuel, a quien conozco hace muchos años. Lo conocí hace muchos, no diremos cuántos, lo conocí en la residencia de estudiantes. Tuve la suerte de, una de mis vueltas de estudiar fuera, trabajar con él en la exposición de un siglo de ciencia en España en 1998. Efectivamente. Así fue. Y la verdad es que fue un lujo, fue un aprendizaje enorme, y desde ese momento, y como todos los que lo conozcáis lo sabéis, José Manuel lleva una lucha titánica, porque además la hace con mucha evidencia y mucha persistencia para, por un lado, desvelar, y además eso tiene que ver con el título del canon oculto también, el desvelar que la ciencia está en todas partes, que las relaciones con la ciencia son inexorables, las conozcamos o no las conozcamos, y por otro lado para tratar de fomentar que las sociedades tengamos conciencia de ello. Por alguna razón, eso es algo que es difícil, que la sociedad reconozca ese poder de la ciencia, que es, por cierto, el título de uno de tus recientes libros, pero además en España particularmente, ¿verdad? Y a pesar de que él lo ha dicho, y en el País de los Sueños Perdidos, que hablaremos de todo ello un poquito, lo mencionas, las oportunidades perdidas o esa desvinculación de esa conciencia de la importancia de la ciencia que tiene, ya que ha tenido particularmente nuestro país. Sin embargo, hay muchas excepciones, y una de ellas es la Real Academia Española, donde además tú, el peso de la ciencia siempre se ha tenido en cuenta. De hecho, tú ocupas la silla G mayúscula que la constante de la gravitación universal. Está bien. Pero además la silla que ocupó el astrónomo José Cassini. Sí, uno de los fundadores. Sí. Uno de los fundadores, ¿no? Y es verdad que tú fuiste, por muchas razones, también como escritor prolífico que eres, pero también por tu condición científica, fuiste llamado a filas en la RAE también para cuidar ese lenguaje científico y técnico. Yo me gustaría que contaras un poco de cuál es esa labor que haces desde la academia,
Yo sé una muy concreta y es que cuando cuando superamos el periodo de pandemia, apareció en el diccionario una palabra que fue vacunología, y además tú tuviste mucho que ver en el asunto, porque lo propusiste tú en concreto. Pero eso es una anécdota. Sí, pero también sí. tupper. ¿También tupper? Sí, que no es tan... ¿Cómo así? ¿Cómo lo de tupper? No, bueno, pues lo usa todo el mundo. Sí. No, bueno, lo primero que tengo que decir es cuán a gusto me siento aquí, porque hay dos instituciones aparte de mi universidad, la Autónoma de Madrid y la Complutense, donde me eduqué, y que todavía cuando paso por ahí se me saltan, no, metafóricamente, las lágrimas, porque uno pues siempre tiene ese cariño, ¿no? Hoy aquí se reúnen dos instituciones con las que yo he tenido mucha relación. La Fundación Ortega, ahora Ortega y Marañón, que yo he sido muchas cosas aquí, ¿no? Creo que no debe haber muchos autores que tengan tantos artículos publicados en Revista Occidente como yo. Y he sido hasta hace no mucho pues, patrono, y luego la UIMP. Mi relación con la UIN empezó justo el año que yo me licencié, en 1971, como becario. Y desde entonces, aquello fue pues, prácticamente mi primera mirada o participación en algo así de ese tipo. Y ahí en la UIM he dirigido cursos, he participado en cursos, incluso he dictado cursos magistrales. Es para mí pues un lugar entrañable, lo mismo que esta casa, que ya digo, mi relación ha sido anterior a estas instalaciones que tenemos hoy aquí. Pero bueno, no me voy a enrollar, y luego encima que hayan tenido la generosidad de darme este premio, pues a mí es algo que me conmueve y que me llena particularmente, ¿no? por esa historia. En cuanto a la RAE, la RAE, mi participación en ella, bueno, lo que tengo que decir, y aquí yo creo que está Inés Fernández Ordóñez también, que sabe eso y no me dejará mentir mucho, es una institución en la que, bueno, en primer lugar yo digo, el lenguaje, cualquier lenguaje es de todos y de todas las profesiones, y por consiguiente la profesión, la dedicación de aquellos que se dedican a la ciencia, aunque yo fui psicoteórico, luego me convertí en historiador, algunos dicen que bajé de nivel, pero bueno, eso pues, ahí tenemos una comisión que se reúne los jueves, la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, que yo no sé lo que voy a decir, no tengo, pero somos muy activos. No hay faltas nunca coges compromisos. Los jueves son sagrados, pero sagrados. no solo para mí, para casi todos, porque es un sitio agradable además. Uno siente que, en primer lugar, siente que lo que haces vale para algo, que no siempre sucede, ¿no? en otras instituciones, ¿no? Quiero decir, para algo para la comunidad en su sentido más amplio. Y en su sentido más amplio aquí no solo somos los españoles, sino también los de todos aquellos que tienen la fortuna, bueno, por lo menos eso de utilizar nuestro lenguaje tan hermoso, ¿no? Y esos son, pues, según se dice, 500 millones o tirando para 600 millones de habitantes. Como todos ustedes seguramente saben y consultan, el diccionario online pues recibe entre 80 y 100 millones de visitas cada mes, que no está. Eso quiere decir que vale para algo, ¿no? Entonces, nosotros en la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, en la que, pues, con educación científica, pues no somos muchos. Hay un médico, Pedro García Barreno, un paleontólogo, José María Bermúdez de Castro, bueno, un militar con formación de aviación, un dramaturgo que también sabe algo de matemáticas, que es Juan Mayorga, y punto. Pero con nosotros están, y es muy agradable, Manuel Gutiérrez Aragón y otros, y bueno, es una comisión que yo creo, sospecho, que es la
la que se encuentra con un lenguaje más que crece con mayor rapidez y además con el problema de los extranjerismos, anglicismos, etcétera, etcétera, porque bueno, pues este es el mundo y nos obliga a tomar decisiones y bueno, pues se hace lo que se puede, pero ya digo, lo principal para mí, aparte de eso de los honores y todas estas cosas que están bien y eso de inmortales ni de casualidad. Hay un perchero ahí a la entrada, si ustedes han estado en la academia, que se va corriendo tu puesto, tu percha, cuando un académico desaparece, ¿no? Fallece. Yo he hecho un recorrido ya, o sea que lo de los inmortales nadie se lo puede creer, ¿no? Pero es un sitio que ya digo, creo que vale para algo y aparte ha valido para algo y se ha mantenido 300 y pico años de historia, pues reflejan que efectivamente cumple una función. Sí. Y volviendo a antes he mencionado alguno de tus libros, porque claro, mencionar todos, consumimos la media hora. Sí, soy un rollo. Por delante. Pero justo coincidiendo con el año de la pandemia, con 2020, si no me equivoco, José Manuel, fue cuando salió El país de los sueños perdidos, ¿verdad? Sí. Y parecía, en el que haces una explicación o tratas de demostrar el porqué esta relación tan difícil con la conciencia de la importancia de la ciencia. Yo la sensación que tengo, porque yo recuerdo incluso en esta casa, ¿te acuerdas las jornadas, Lucía, que se organizaron? Y en ese momento yo estaba muy convencida de que la pandemia había puesto la ciencia en su sitio. Y ayer, están aquí los amigos de la Fundación Lili, se comentó en el acto que organizasteis tan bonito también, que nada más lejos de lo que ha sucedido, que ha aumentado el negacionismo muchísimo. Es decir, ha habido como un amago, pero un amago que ha retrocedido para atrás. Que desde que publicaste el libro hasta ahora, ¿han cambiado tus impresiones del presente? Bueno, yo creo que lo del negacionismo y tal no lo asociaría yo bueno, al otro, tienes razón. A España, sí, no sí. Solo, bueno, el libro ese, hay que decir que el subtítulo es Historia de la ciencia en España, ¿no? Porque si no parece, sí. El título pues es bastante elocuente. Es un título hermoso, o sea, es uno de los títulos que son míos y que más orgulloso estoy. Bueno, ese libro tiene una historia. Yo, y aquí el rector Andradas lo conoce, estará de acuerdo conmigo, los que tenemos una educación y que hemos trabajado como matemáticos o como en mi caso físicos teóricos, eso está siempre en nuestro corazón, ¿no? Entonces yo cuando fui haciendo la transición de físico teórico a historiador, a mí lo que yo quería hacer sobre todo es historia de la ciencia con perdón de verdad, o sea, la universal y todas esas cosas, ¿no? Fundamentalmente la física y luego las matemáticas, ¿eh? A mí me enseñaron la carrera de físicas más matemáticas, horror no por las matemáticas, sino por la formación, que física probablemente, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer es eso, y he hecho bastante, sí, ciertamente, pero no pensaba nunca que escribiría tanto sobre la historia de la ciencia en España. Yo creo que he escrito libros de todas las instituciones del siglo XX, pero con el libro ese yo quería cerrar la puerta, salvo siempre hay ventanas en una puerta, pero ese libro pues es mi visión, empezando por Isidoro de Sevilla, el siglo VII, creo, algo así, hasta la ley de la ciencia, mi visión de... 86, ¿no? Sí, 1986, porque acercarte más ya es peligroso, ¿no? Siempre. Bueno, pues resumirlo sería complicado, pero sí creo que es salvo una excepción, todo el mundo sabe, el único científico español que pertenece al club de los grandes de todos los tiempos es Santiago Ramón y Cajal, eso está claro. Luego hay, pues sí, personajes sobre todo al principio, y al final no digo ahora los vivos yo eso de nuevo nada, pero es una de las cosas que aparecen en mi libro es
tantas quejas y tantos deseos de que con la ciencia España, nuestro país, sería mejor, que yo creo que es así, efectivamente, que luego se frustraron por A o por B. El siglo XIX, por ejemplo, que es un siglo vital, es el siglo de Darwin, de las geometrías euclidianas, del electromagnetismo de Maxwell y todo eso. España, que primero la lucha contra los franceses, luego un reinado que mejor vale olvidar, luego una revolución, la Primera República. Y la ciencia pues necesita estabilidad, como se sabe, aparte de dinero, necesita estabilidad. Y esa estabilidad no. Y luego llega pues el primer tercio del siglo, que pues tiene que ver con la residencia de estudiantes, otra de mis instituciones a las que tanto debo. Y bien, sí, pero y luego pues, la historia pues, se rompe. Entonces ese libro pues es un libro muy especial para mí, porque sí, he dicho que yo busco y quiero pues, entender y reconstruir la ciencia universal, pero pues yo soy de un país al que quiero, porque aunque sea solo por costumbre, ¿no? Y entonces me duele. Ese libro para mí es doloroso al mismo tiempo que aleccionador. Y bueno, de hecho lo dediqué a mis nietos, entonces solo tenía dos, para que, decía, si no recuerdo mal, para que les ayude a recordarme, porque es una forma, ese libro, de recordar lo que su abuelo hubiera querido que hubiera sido España. Sí, porque además ya no voy a decir lo que no, ojalá, en el sentido de la ciencia, España, perdonadme, me puedo equivocar, pero yo creo que lleva décadas en reconstrucción, y ojalá esa reconstrucción, porque eso no es de un día para otro, pues termine siendo lo que tuvo que haber sido. Lo que tuvo que haber sido. ¿No? Sí. De hecho, hay una historia que no sé si todo el mundo conoce, que el Museo del Prado realmente se construyó para Museo del Prado. Lo cuento ahí también. Y de hecho el jardín botánico es el único caso en Europa. Normalmente los jardines botánicos están junto a los museos de historia natural, menos este caso, que sí, hay muchos ejemplos. Solo decir que es una de las manifestaciones del fracaso de lo que estaba destinado a ser un museo y academia de ciencias, se convirtió en Pinacoteca Real, que todos, por supuesto, admiramos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y antes has mencionado el siglo de Darwin y en el libro del poder de la ciencia, que es un libro que es que, claro, escribes a una velocidad que todos estamos asombradísimos, porque además es que son unos textos que se convierten en imprescindibles. Quiere decir que ocupan más de 1000 páginas. No, pero bueno, que están encima también escritos, muy bien escritos. Y en El poder de la ciencia, que es un libro del 22, aquí hablas bueno, como su propio nombre indica, del poder de la ciencia y todas las relaciones, las implicaciones, la investigación, el papel de las academias, cuando aparecen las academias, cuando aparece también el papel de la empresa en la investigación, etc. Pero hablas de Darwin y de Einstein. Sí, no es un libro sobre España, ¿eh? No, el poder de la ciencia universal. Aquí sí. De Darwin y de Einstein, que antes mencionabas a Darwin, y cómo fueron ideas verdaderamente revolucionarias. Y tú que siempre te has movido, además, analizando y pensando en el papel de la ciencia básica y de la ciencia aplicada, y que es una gran conversación, estas dos revoluciones fueron clarísimamente dos revoluciones de pensamiento basadas en ideas y no en resultados prácticos, ¿no? Ni la teoría de la evolución ni la teoría de la relatividad tenían un fin pragmático después, ¿no? Bueno, has tocado aquí un tema complicado. Bueno, yo cuando enseñaba física teórica, los físicos teóricos son peor que los matemáticos. Los matemáticos, al fin y al cabo, pues ellos saben que viven en un mundo ideal,
al mismo tiempo real, pero que es seguro, hasta que llegó Kurt Gödel y dijo que se acabó la seguridad, ¿no?, en 1931, pero los físicos, algunos son los físicos teóricos, algunos, yo les decía a mis alumnos, la naturaleza es mucho más complicada de lo que la original, que la mente más original pueda entender. No vais a reconstruir el mundo solo por muy inteligente que seáis, solo dentro de vuestra cabeza, ¿no? Hay que mirar a la naturaleza, hay que mirar lo que ocurre. Bueno, matizar. Darwin, claro que el origen de las especies está lleno es digamos, una herencia y una reconstrucción también, una interpretación de su famoso viaje en el Beagle de 5 años, y luego pues es un experimento tras otro con palomas, con todo tipo. Antes de escribir ese libro se pasó unos cuantos años para entrenarse en la naturaleza real y escribió luego un libro en varios tomos sobre los cirrípedos, que son los percebes, ¿no? Así que... claro, tú me mencionas a Einstein, claro, es que... bueno, Einstein, hay dos Einstein, hay muchos Einstein, pero en lo que se refiere tú estás pensando en la relatividad, en la teoría de la relatividad, en las teorías de la relatividad. La teoría de la relatividad especial, pues sí está, tiene una base experimental y es la herencia de Lorentz, de Poincaré, de Larmor y de otros, pero claro, hay... un momento en la reconstrucción, en sus notas autobiográficas, un momento, y es a lo que tú tienes, y hay que tomarlo en cuenta, dice: a la edad de 16 años se me ocurrió pensar qué ocurriría, qué vería yo si me subiera a una onda electromagnética. Uno piensa, pues si te subes a la onda la verás quieta, y él dijo, aquello me parecía algo repugnante, y hay una cierta intuición de la naturaleza, ¿no?, que es el elemento creativo, estético, como le quieras llamar, ¿no? La relatividad general, claro, es otro ejemplo en tu sentido. La base, bueno, tengo que decir que la relatividad general es como la 9ª sinfonía de Beethoven. Esto es otra cosa. Yo no he sido nunca más feliz que dando bastantes años explicando esa asignatura, ¿no? Pero solo tiene una base experimental, digamos, de la naturaleza, que es que el perihelio del movimiento del perihelio de Mercurio pues no funciona como prevé la mecánica newtoniana. Y luego, pues, con el experimento, el extensor y tal, pero así, esto... dicen que Werner Heisenberg, cuando logró su mecánica cuántica, la primera formulación de la mecánica cuántica matricial, ¿no?, se llama, pues, luego diré una cosita de esta muy brevemente, fue que a Einstein le repugnaba. Fue a ver a Einstein y le dijo, pero... trató de convencerlo y dice que no. Y Heisenberg dijo, pero maestro, si yo lo que he intentado hacer aquí es seguir la receta que nos dio en su relatividad especial, es decir, construir una teoría en base a lo que se observa. En el caso de Einstein, la relatividad, cómo se miden las longitudes y los tiempos. En el caso de la mecánica de Heisenberg, la mecánica cuántica, las amplitudes de las transiciones atómicas, etcétera, etcétera. Y Einstein dijo, un buen chiste no se repite 2 veces, parece que contestó, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir ahora, el ejemplo de la relatividad general, que es un prodigio mental, es un chiste que no se repite muchas veces, al menos, porque que esto es lo último que he hecho, una trilogía, 3 libros en este año del Año Internacional de la Ciencia y Tecnologías Cuánticas sobre la física cuántica, ¿no? La física cuántica... Estamos en el año, además, claro. Claro, por eso, sí. Efectivamente. La física cuántica, aquí habrá algún físico seguro, esperemos que haya, que no sea el único yo, ¿no? Siempre hay físicos camuflados. No sé, incluso químicos. Los matemáticos no sé si estudian esto, si lo estudian, pero como diciendo, bueno... ya lo dijo Hilbert y Curran en su libro de los métodos matemáticos y tal y cual, pero ay, se me ha ido
el argumento que iba a decir yo, Dios mío, esto pasa De los 3 libros de la los 3 libros, sí. de la... La física cuántica, los físicos nos enseñan, y a los químicos al menos, pues a llegar a la ecuación de Rödinger y cómo se resuelven con eso problemas. Pero ¿cómo se le ocurrió a alguien esa ecuación? Entonces, yo empecé a preocuparme de la historia de la física cuántica para tratar de encontrar cómo se pudo llegar a eso. Y la historia de la física cuántica que ha cambiado el mundo. O sea, nuestro mundo depende de una manera fundamental de un hijo de la física cuántica, que es el transistor, que es un invento. Pues los circuitos integrados, todas estas cosas que llegamos aquí, lo que sea, unos microondas, el coche, lo que sea. Y eso es un hijo de la física cuántica, y quien dice transistor dice circuitos integrados, que son un porrón de eso. Pues no se puede entender cómo se creó eso si no estudias, pues lo que estuvieron mirando es cómo es la posición de las rayas de los espectros del hierro, no sé qué, cómo tal. Y así, pues para tratar de, haciendo en principio chapuzas, pues yo meto aquí un número, hago acá, tal, pues se construye eso. Y la física cuántica nos enseña algo que eso sí que quiero señalar aquí, a propósito de la ciencia. La física cuántica nos enseña 2 cosas. Una, que nuestro maravilloso, por otra parte, sistema de comprender, pues se enfrenta con situaciones de la naturaleza que son completamente ajenas a esa manera tradicional, a esa manera que tenemos de entender. En el caso de la mecánica cuántica, pues es como se llama el gato de Rödinger, ¿no? Pero un sistema está en todos los estados posibles hasta que se mide, en cuyo caso se concreta en uno solo, el colapso de la función de onda. Eso no se entiende, ¿no? No se entiende, pero, y ese es el segundo punto, nuestra mente, nuestra capacidad, y eso es lo que nos distingue desde mi punto de vista de cualquier otra especie, no cosas como la compasión, la solidaridad, el temor, el miedo, la valentía, que en muchas otras especies, en otros grados también existe. Pero la inteligencia, el ser capaz de construir sistemas como la física cuántica o la relatividad especial, que violentan esa manera de entender, pero que somos capaces de construirlo y que funcionan, eso es lo que nos hace humanos. Es una especie de esquizofrenia, pero que funciona. Funciona, no en todas las mentes, pero vamos, que sí. Bueno, no, digo como... pero no, somos... No, sí, sí, no hay que mirar al individuo, hay que mirar a la especie. Era una broma. El otro día pensaba, porque es una pregunta en la que, bueno, pensamos muchas veces, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Efectivamente, ¿qué es una cuestión de grado y qué es una innovación realmente, ¿no? Y el otro día alguien decía, que me hizo una triste gracia, decía, no, nos hemos podido preguntar qué nos hace humanos y contestarnos cosas muy sofisticadas, y al final ahora, cuando nos enfrentamos a estas cosas en las que tienes que verificar que eres un humano, lo que nos hace humanos es encontrar los semáforos en seis ventanitas, o encontrar las bicicletas. Es muy triste que acabe eso siendo la definición de ser humano para una máquina. Y de la inteligencia artificial, ¿cuándo te piensas poner a...? Bueno, yo creo que, no sé si es... Me parece que el artículo que sale esta semana en El Cultural, de esos artículos míos que publico cada semana, creo que va de eso, si no será el siguiente, ya lo he escrito y lo envié. Hombre, lo que digo ahí es que todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Yo creo que no sabemos muy bien cuál va a ser su efecto. Vamos, sabemos algunos de sus efectos, su efecto en el mercado laboral, por supuesto, cómo vamos a... es un cambio de civilización. ¿Y está ya bien llamarlo inteligencia? ¿Hemos acertado con la palabra? Yo creo que sí, pues claro. Un gran procesador de información. Resolver problemas es inteligencia, es una de las características. No se sabe qué definir inteligencia, pero una de las características de la inteligencia o de las propiedades es resolver problemas. Y las máquinas inteligentes resuelven problemas, ¿no? Yo no sé hasta dónde llegarán, y cuál será nuestra relación con ellas, pero creo que cambiarán, están cambiando ya, obviamente.
lo que he dicho, el transistor y todos los artilugios, pues han intervenido en nuestras maneras de vivir, etcétera, etcétera. A mí me parece aventurado, salvo en el efecto que va a tener en las profesiones. Se dice, claro, sí, pero esto no hay que preocuparse, porque ya vino, por ejemplo, la revolución industrial que sustituyó a las máquinas en los telares, tal, y luego las máquinas de vapor. Sí, pero se crearon montones de empleos, entre otras cosas para construir locomotoras, etcétera, etcétera, de administración, para tener en cuenta cómo las locomotoras, es un ejemplo solo, pues en los ferrocarriles pues tenían que administrar todo eso, desde los vendedores de tickets. En el caso de la inteligencia artificial, pues hombre, claro que se crearán algunos empleos, pero en la medida, en el número en que eso, pues yo no lo veo claro. Pero de todas maneras a mí no me gusta mucho, porque no lo sé hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, eso. Pero en la creación, a mí me inquieta más el papel en la creación, ¿no? Bueno, sí, claro. Bueno, yo mismo he dicho alguna vez, la creación, de verdad, lo bueno de la creación es, por ejemplo, el salto de Velázquez a Picasso, por decirlo de alguna manera, que es una manera diferente de pintar, ¿no? Y absolutamente lo característico de la creación es cuando tú haces cosas que que rompes con lo anterior y que, sin embargo, pues de alguna manera tienen atractivo la relatividad general, Picasso, claro. Yo que sé, en música no soy muy ducho, pero también. Entonces, bueno, yo no estoy nada seguro que las máquinas no puedan hacer eso, y creo que donde lo están haciendo ya, a donde va a afectar, aparte del mercado de trabajos, es en la creación de resultados científicos. En la matemática, por ejemplo, en qué son buenas las máquinas, en encontrar patrones, y un patrón puede ser un teorema, una proposición, y claro. Bueno, están encontrando ya de una manera en el campo de la biología y las ciencias biomédicas, pues proteínas, antibióticos, todas estas cosas, de manera que yo en ese artículo... Claro, muy rápido en la modelización. Claro. Se me ocurrió, en ese artículo lo cuento al final, son las pocas líneas últimas. Digo, bueno, las máquinas, si son inteligentes, nos mirarán. No, bueno, mirarán, encontrarán un patrón en nosotros, que es el de que nos reproducimos. Nos reproducimos, y eso es básico para todo. Sin reproducción se acabó la historia. Pues vamos a seguir ese patrón. Y ese patrón lo pueden seguir. John von Neumann, uno de mis héroes, héroe de los matemáticos, de los físicos, de los ingenieros, de todos. La mente probablemente más poderosa que conoció la primera mitad del siglo XX, un húngaro de esos con los que llamaban marcianos, como otros. Pues publicó un libro, se publicó después de su muerte uno, sobre cómo las máquinas se pueden reproducir a sí mismos. Otro de mis científicos favoritos, que también fue inicialmente matemático y luego se corrompió siendo físico teórico, es Freeman Dyson. Freeman Dyson, en un lugar que no me acuerdo dónde lo leí, uno de sus artículos, pues contaba una historia que puede ser real perfectamente, que es una sonda espacial con robots que, que van encontrando en su camino por el espacio, almacenando los materiales para crear otros robots, etcétera, etcétera. Yo creo que así será así debería, si queremos colonizar Marte, o sea, me parece una estupidez, por otra parte, pues que lo colonicen las máquinas y que se reproduzcan, porque ir a Marte pues es más fácil resolver los problemas que tenemos aquí, francamente, ¿no? Entonces está bien visto eso, claro. Entonces, y luego pueden ser una competencia. Oye, que somos más capaces que estos, que estos son orgánicos. Ahí será el salto de la vida basada en el carbono a la vida basada en el silicio. Eso quiero decir. Pero vamos, claro. Yo creo que se habla demasiado el problema para mí lo que sí me aterroriza en todo este mundo es no es el contenido científico-tecnológico de nuevas ideas, de posibilidades, sino lo que está constituyendo una élite, por no decir
llamarlo de otra manera, económico-industrial, que está tomando el control sí. Y eso me parece terrorífico. Los nombres son, pues, los que están en la cabeza de todos nosotros, empezando por ese Elon Musk, pero Bezos y todas estas cosas. Bueno, pues, ¿hasta qué punto llega esto? Que cuando Rusia ataca a Ucrania, lo primero que hacen los rusos es cargarse, según he leído, los sistemas de comunicación, de información, y los ucranianos o ucranios, cada uno coja lo que quieran de la palabra, pues tienen que recurrir a la red de Starlink, me parece que se llama, de Bezos, para tratar de organizarse y ver por dónde van. Pues eso es terrorífico. Y luego que tomen decisiones como lo del turismo espacial, que me parece ya, pues, el colmo. Eso es lo que más me preocupa. Lo que, digamos, por llamarlo de alguna manera, lo que lo que significa Silicon Valley y esos individuos, que eso sí que me preocupa, porque la democracia, el capitalismo no ha sido malo en todo lo que cabe, pero el capitalismo salvaje se come la democracia, y entonces, pues, ya se la está comiendo, ¿no? En eso está la cosa. Muy bien. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias, no sé, José Manuel. Siempre es un placer hablar contigo y un honor. No, bueno, yo tengo que decir, porque además aquí, que el placer es mutuo, porque Isabel, como el rector ha recordado, no solo es una buena persona, no solo una buena persona, sino cariñosa, etcétera, etcétera, sino que escribe muy bien. Su última novela, pues, es una de esas de misterio, en la que aparece la ciencia, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es un placer porque es una persona inteligente. Gracias. Que la presenté aquí, por cierto. Muy bien. ¿Nos da tiempo a dar un trago antes de bajar? Ups. Hala. Estaba seca. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Manuel e Isabel, por este diálogo, y desde luego el futuro, ¿no?, tiene cosas absolutamente fascinantes que además van a una velocidad también que es inimaginable, ¿no? Y yo creo que esto lo que tiene que reforzar es precisamente ese convencimiento de lo importante que es la cultura, la educación, la formación, para poder precisamente hacer frente y evitar esas dictaduras tecnológicas, ¿no?, que efectivamente que yo creo que son una amenaza para la democracia y para, en definitiva, para la sociedad, y una sociedad más justa y más equitativa, ¿no? Llegamos a la parte musical y pues voy a invitar, creo que están ahí detrás de la puerta, al conjunto de 4 flautas que nos van a tocar la pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, y pues esperemos que estén detrás de la puerta. Guillermo, ¿están ahí o no? ¿Alguien tendrá que decirles que tienen que entrar, Guillermo? ¿Que vienen por aquí? Mientras
segundos de suspense. Adelante, adelante, por favor. Bueno, pues nos acompañan Miguel Flores, Matthew Origel, Magdalena López y Marta Chelet. Por favor, cuando queráis.
Os podéis levantar porque habíais intuido perfectamente. Y ahora, como siempre, pues vamos a celebrar la ocasión tomando una copita de vino y charlando pues de todo lo que haya. Permitidme terminar agradeciéndoos una vez más el que nos hayáis acompañado, este tránsito, ¿no?, de todos estos años, estos 4 años, y una vez más también pues agradeciendo especialmente a los vicerrectores que estáis hoy aquí, Francisco, Margarita y Matilde, que de hecho pues ha construido todos los cursos de verano mano a mano en todos estos años, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a disfrutar de esa copa.